¿Qué tal, estimado auditorio? Bienvenidos al capítulo 43 en Uno por Uno. Hoy estoy en compañía de Carlos Gregorio Díaz. Bienvenido a un nuevo capítulo aquí en Uno por Uno. Muchas gracias, Eric, y pues con todo el entusiasmo de comenzar un nuevo capítulo. Efectivamente, hoy para nuestro auditorio estaremos entablando los temas del principio liberal de la educación, no como un derecho, sino como un bien económico. También el relanzamiento de la relación entre Francia y México con un acuerdo de 42 puntos muy importantes para el trabajo bilateral entre estas dos naciones, los puntos en la ley, en las leyes secundarias, en la reforma de telecomunicaciones, y por último daremos recomendaciones en materia de cine y literatura para estas vacaciones. Así que sin más, Eric, pues comenzamos. Exacto, así inicia capítulo 43 en Uno por Uno. Comenzamos el capítulo 43, Gregorio, con el tema de que la educación, bajo el principio liberal, en este artículo publicado por Axel Kaiser, basado en los principios liberales del gran economista Frédéric Bastiat, dice que la educación no es un derecho, sino que es un bien económico. Y a través de esto nosotros tenemos que comprender que el Estado, según decía Bastiat, es esa ficción en virtud de la cual un gran sector de la sociedad quiere vivir a expensa de otros. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Como nos compartes este artículo, Eric, hay unas menciones muy importantes que hacer sobre si es un bien económico o es un derecho social. Para dejar claro desde un principio, creo que mi postura es muy clara. La educación siempre será un derecho social. Claro que en este artículo establece que los derechos sociales son un abuso de un grupo que se encuentra en el poder. Exacto. Que lo único que hacen es trasladar ciertos bienes y recursos de otros que los han generado, o y que ellos se quedan una fracción. Que los han generado, o en muchas ocasiones que los han tomado a la fuerza, y entonces en este actuar político de la autoridad pervierten el rol del Estado. Exacto, que lo que hace es quitarle unos recursos a un segmento de la sociedad para trasladarlo a otro, y lo Exacto. Justifica y luego les regresa a otro. En esta cuestión yo creo que la educación siempre va a ser un derecho social. Estoy de acuerdo en la postura económica que toma este autor, porque establece que sí es un bien económico dada la escasez del mismo. Exacto. Y es claro mencionarlo, y es importante mencionarlo, que en verdad la educación es un bien escaso, y sobre todo en una sociedad como la mexicana, Eric. Y que satisface una necesidad. Un deseo. De una libertad individual de trascender o de autorrealizarte, ¿no? Sobre todo creo, Eric, que tendríamos que trasladarnos o buscar los antecedentes históricos de la educación en México, que son bastante vastos. Hay un principio claro en este país. La educación, después del proceso revolucionario, estamos hablando del momento postrevolucionario, cuando se funda el PRI, cuando llega Plutarco Elías Calles al poder, deciden hacer una educación totalmente gratuita, que fuera libre de cualquier dogma religioso y que fuera para todos. Sin embargo, el gran problema de este país es que el Estado mexicano no contaba con la infraestructura suficiente, Eric, para poder brindar la educación. Entonces, pues tenías maestros que tenían que dar a diferentes niveles o a diferentes edades una misma formación, porque este país estaba perdido. ¿Y quiénes eran los únicos que tenían la experiencia de dar la educación de impartir la educación en este país? Los únicos que tenían universidades, la Iglesia Católica. Exacto. Ellos tenían ya ese expertise para educar a las personas. ¿Y qué pasa? Quien tiene los recursos económicos manda a sus hijos a los sistemas religiosos educativos.
y les siguen dando una línea que los diferencia con los que no los reciben, con los que reciben del Estado. Entonces es ahí donde estamos hablando que es un deseo de una satisfacción y sobre todo de una elección de una educación personalizada. ¿Cómo puede combatir o cómo puede hacer un país, Eric, cuando no cuenta con los recursos suficientes para educar a su población? ¿Qué se hace? Y que no tienen los recursos económicos. ¿Cómo puede solventar la necesidad de una educación que necesita recursos económicos cuando hablas que finalmente la educación es un bien económico? ¿No hay ahí una contradicción en cuanto a los principios de la economía? Pues me parece que sí, también como una protección de las libertades individuales, a que todos tienen derecho a autorrealizarse, ¿no? A acceder al conocimiento. De otra manera seguiríamos viviendo en la barbarie, que aún así lo estamos padeciendo. ¿Por qué? Por una falta de educación. Y también es una cuestión de solidaridad. Es cierto que se ha pervertido el rol del Estado, como menciona el artículo, porque el político es simplemente un cazador de votos. Y entonces él simplemente quiere satisfacer las necesidades de sus votantes, quitar a otros y darlo, y quedarse con una fracción de eso que quita. Y fríamente estamos viendo que eso es un vil robo. Pero de acuerdo a esta postura neoliberal, ¿a quiénes se les estaría quitando esos recursos para brindar la educación al resto de la sociedad? Pues a los ricos. Pero en verdad los ricos están perdiendo esos recursos al que se los estemos brindando. O sea, voy de acuerdo que es una teoría neoliberal. Sí. Aún así se me hace todavía de ultraderecha dentro del neoliberalismo que tomen esta postura, que se sientan agredidos de que el Estado destina recursos a la educación. Si al final estos grandes empresarios del modelo neoliberal necesitan tener trabajadores que estén capacitados, que tengan la preparación técnica y educativa para trabajar en sus empresas y ellos ya no tengan que soltar mucho de su dinero. Un gran punto importante de este artículo es el sistema al cual nos está llevando esto de decadencia y conflicto, porque quitan los recursos de un sector poblacional, pongamos la clase media, y eso lo entregan a la mayoría de la gente con pocos recursos, ¿no? Y que tiene esta mentalidad de el gobierno me tiene que dar. Y yo, sin problemas, estoy de acuerdo en este contrato de que le quiten a otros. ¿Y eso qué implica? Que el Estado entonces va a tener que gastar esos recursos que obtuvo de un sector de la sociedad. Y eso se va a acabar. ¿De dónde van a obtener más recursos para seguir gastando? De la sociedad. ¿Y eso qué va a implicar? Generar nuevos impuestos. ¿Y eso qué va a implicar ahora? Endeudarse. Pero entonces, y es un círculo vicioso que nos va a llevar a la decadencia. Pero bajo esta postura totalmente de derecha, yo creo que hay una apreciación errónea, que es fuera como un pozo sin fondo en el que el dinero se está invirtiendo, pero pues no hay inversión, sino se cae, desaparece. Yo no creo que sea así, porque cuando tú inviertes y tomas recursos bueno, hay que decir aquí claramente que las clases más empoderadas, las que tienen mayores beneficios económicos, las que son dueñas del capital, la verdad es que muchos de ellos evaden impuestos, buscan los mecanismos para no pagar los impuestos. Ahora, supongamos que sí, están generando los empleos, están pagando los impuestos. El hecho de que esos recursos se destinen a la educación permite un incremento en el nivel de vida de una población mucho más grande y fuera de su contexto socioeconómico. Esto permite mejorar la calidad de vida, la calidad económica, una cuestión personal, y además son personas que ya cuando han recibido la educación es difícil que puedan caer en la delincuencia o en otro tipo de prácticas. Entonces, esto al final beneficia a toda la sociedad y las beneficia a ellos. El empresario Carlos Slim, el empresario mexicano, dueño de grandes empresas y una gran corporación, decía que él no quería tener mexicanos pobres, porque él necesitaba tener ciudadanos que tuvieran el poder adquisitivo para comprar sus productos. Entonces lo que él quiere es un incremento en el nivel económico de vida. El problema aquí es que no comenzamos en este país, en muchos, en un escenario de equidad. Muchos entraron en este sistema de corrupción y se favorecieron de estos actos viles de nuestros representantes y se enriquecieron ilícitamente, no con un trabajo arduo y un esfuerzo. Es que eso... Entonces, de ahí nació un pacto de solidaridad de decir, pues tenemos que aportar
para sacar adelante a los demás que están rezagados. Y no, tal vez tampoco era por intenciones buenas, sino veían que en el modelo neoliberal no estaba funcionando. Esa idea de que los recursos hay que inyectárselos a un sector empresarial para que después exista una derrama económica y permee en toda la sociedad, Ajá. pues al final ponen soportes para que no permee y no caiga toda la sociedad. Que también no es así, es más grave de lo que tú mencionas, porque es vender el patrimonio, es vender los recursos naturales, es vender una patria a otros sectores con el fin de que aquí se enriquezca la población de esos conocimientos que traen del extranjero, pero le están quitando la oportunidad a muchos de generar sus propios empleos, de saberse realmente individuales, libres, de poner en práctica sus conocimientos. Además, aquí hay una cuestión de carácter global y un problema que se está enfrentando en el ambiente educativo, desde la academia. Pasa que los problemas sociales y económicos que vive España ha provocado que la mayoría de sus doctores tengan que venir a Sudamérica, a Latinoamérica, a México. Y eso está provocando también un mayor nivel de competencia entre los doctores mexicanos, que son muy pocos, junto con los doctores que están llegando españoles y de otras partes del mundo, que se han dado cuenta que no tienen oportunidades dentro de la academia española para venir a estas regiones de América, y va a haber una competencia de carácter educativo muy importante, que será buena en algunos aspectos, pero vamos a ver que esto, que también se ve como un bien económico, va a haber especulación. Lo plantea como un deber, con esta idea de moralidad, pues está mal planteado, pero a mí sí me parece que lo que hay que reconfigurar es la manera de educar, pero hay un gran valor en compartir tus conocimientos con el otro, en ayudar a que el otro crezca, a que supere a las generaciones pasadas, a que él tenga una nueva visión de cómo hacer las cosas, a que tenga un marco teórico para visualizar los problemas y de ahí encontrar soluciones. Pero no está sucediendo eso en la educación. Exacto. Y te puedo decir de primera mano que lamentablemente desde el sexenio pasado, el gobierno federal, te estoy hablando desde el gobierno de Felipe Calderón, trajo extranjeros que no por el hecho de ser extranjeros son buenos o son malos. Sin embargo, los extranjeros que vinieron, sobre todo colombianos, y españoles, vinieron a vender espejitos de un sistema educativo que ya ha sido abandonado en el resto de Europa, bueno, comparado o hablando de España con el resto de Europa, que fue abandonado, que es un sistema de competencias educativas donde esto le está dando al traste a nuestro país. No estamos recopiando o reconfigurando, como tú dices, o haciendo mashups o una mezcla de sistemas educativos que han funcionado, como el noruego, el finlandés, el islandés. Estamos hablando de países nórdicos. Okay. Estamos tomando posturas educativas de lugares que tampoco han tenido un crecimiento o un desarrollo ni económico ni social importante. Obviamente nosotros tenemos que hacer una mezcla en cuanto a nuestros valores y nuestro sistema educativo con lo mejor del mundo, y no lo estamos haciendo de una manera correcta, y se está perdiendo millones y millones en invertir en infraestructuras educativas y tecnológicas que no han funcionado en este país. Estamos hablando de una enciclomedia cuando gobernaba Vicente Fox, en regiones del país donde no existía ni siquiera alumbrado público, no había manera de obtener energía eléctrica, y querías poner una computadora en un salón, ¿cómo le haces? Definitivamente el tema es amplio en el sentido de el sistema económico y más en la reconfiguración del sistema educativo. Usted tiene la última palabra. Vamos a seguir abordando esto ahora en el relanzamiento de la relación de México-Francia. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ya regresamos a Uno por Uno.